hemos encontrado que tienes cáncer. Sí, dices, ¿y cómo va a ser mi vida ahora, no? Atacado por un tiburón. Morir es natural y es algo que va a venir seguro. Porque las nuevas generaciones van a estar más solas, ¿no? He nadado con leones marinos, he nadado con delfines, con ballenas. Estuvo jugando así debajo de mí durante un rato y luego, haciéndose loco. Ven, corre. Me dijeron, has hecho el récord del mundo. Es una cuestión de cojones. Amigos, tus familiares, ves que se alejan. Y si a alguien no le gusta, pues que no mire. Las últimas brazadas en una travesía determinan el éxito. Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy tenemos con nosotros a una luchadora, una guerrera. He estado leyendo sobre ti un montón. Encantado de que estés aquí con Gracias. nosotros. Igualmente, muchas gracias. Bueno, imagínate que llegas a algún sitio y acabas de conocer a una persona, en este Ujú. caso a mí. ¿Cómo te definirías y quién dirías que es Selina? Bueno, simplemente si te conociera pues, en otro país haciendo turismo, me definiría como Selina Moreno, ya está, una mujer que vive en Gandía y que tiene una vida normal. No, no, Bueno, no te entraría en la natación, ¿no? bueno, ya Sí, sabemos sí, la humildad, pero sí, bueno, bueno. sabemos que has superado un cáncer de mama. Mm, También he estado leyendo que haces natación a mar abierto ujú, también, que es algo muy curioso. sí. Bueno, cuéntanos. Primero quiero hablar de las aguas abiertas, que es algo que a mí me encanta el deporte y quiero que se Mm, conozca, ¿no? Porque al final es un deporte que no se conoce mucho. mm. ¿Cómo te iniciaste en esto de las aguas abiertas? Pues me inicié, bueno, a raíz de empezar a vivir en Gandía, pues me apunté a la piscina de Gandía, del polideportivo, y bueno, pues de manera todo muy amateur, ¿no? Y bueno, pues digamos que realmente como tal de aguas abiertas, fue a raíz de padecer el cáncer de mama que tuve. Entonces, a raíz de ahí, pues bueno, fue, un poco como digamos como que lo incluí en mi tratamiento, ¿no? Mm. Hablé con mi oncóloga, le comenté que a mí me gustaba mucho nadar, que ya había hecho alguna travesía, ¿no? Pues como era el puerto de Gandía, en su día se podía nadar en la manga de Mar Menor y nadaba en Mm. una travesía que era muy clásica allí. Y bueno, pues empecé así, ¿no? Entonces, durante el tratamiento de quimioterapia pude nadar, luego ya hubo un momento que ya no pude nadar porque tenía que dedicar mi energía, ¿no? Al tratamiento como tal. Y bueno, y luego a raíz de ahí, ya del tratamiento, pues le propuse a mi oncóloga, bueno, que quería nadar el estrecho de Gibraltar. Y bueno, pues ahí empezó un poco todo, ¿no? Entonces, nadé el estrecho de Gibraltar como, no sé cómo decirte, como una experiencia. Y la verdad que fue una de mis mejores experiencias, fue muy, muy bonita, Mm. ¿no? Lo nadé con neopreno, porque fue la última vez ya que nadé con neopreno. Bueno, miento, nadé Gibraltar y luego al mes nadé Lanzarote Fuerteventura. Vale, perdona que te corte. Pensaba que había empezado primero el tema de las aguas abiertas y luego ya venía el tema del cáncer. Es que está muy, o sea, sí, está muy relacionado. Sí que es verdad que luego me descuelgo un poco del tema del cáncer y Ujú. ya, digamos, como comienza mi andadura con las Con aguas las aguas abiertas. abiertas. Pero que es el ultrafondo como tal, está totalmente, es un antes y un después relacionado con el cáncer. Fue un Vale, poco, claro, es que empieza a partir de, claro, claro, vale. Pues entonces cambiamos, vamos a vale, empezar, si te parece bien, sí, sí, por el tema del cáncer. vale. Bueno, cuéntanos un poquito, porque siempre se ha visto como un poquito de tabú, ¿no? Y como miedo a hablar estas cosas. Y Mm, creo que es importante, pues al final, eh, sacarlo a la luz y que sea algo, pues, del día a día, porque es lo que nos pasa realmente. Y yo creo que puede ayudar a muchas personas a verlo como más natural. Y también he visto que estás, pues siempre peleando contra causas sobre el cáncer. sí. Entonces, ¿cómo, cuéntanos cómo es la experiencia esa de, pues bueno, supongo que tienes una vida normal hasta el Ujú. momento que te enteras de eso? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo sucede? Pues efectivamente tenía una vida normal y un día, pues mira, un 31 de agosto del 2005, pues en una autoexploración me detectó un bultito en la mama. ¿Qué edad tenías? 33 años recién Como yo. cumplidos. Sí. Entonces, bueno, pues es verdad que no le di importancia porque no tenía antecedentes familiares Ujú. y piensas, bueno, pues que es un tema hormonal y tal, ¿no? Pero bueno, es verdad que al día siguiente sé que pasé mala noche y eso me hizo un poco como, es como que el consciente subconsciente, ¿no? Como que la cabeza sigue pensando, ¿no? Y bueno, pues al día siguiente ya fui al médico y bueno, empezaron a hacerme pruebas y
operaciones y tal, ¿no? Y Porque tú bueno, estás en casa y tú te notas un un bulto, una bulto. autoexploración y te notas un bultito, Vale. ¿no? Entonces ya te digo, o sea, dices, bueno, pues será que estoy ovulando y todo esto, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad, pues que empecé a plantearme, ¿no? Y bueno, pues dije, vamos, voy al médico a ver qué pasa. Y Ujú, efectivamente ahí ya empieza toda la vorágine, ¿no? Porque realmente eh, piensas que eso pasa a las demás personas, a ti no te pasa, y piensas pues que realmente la gente que tiene cáncer es gente pues que no se cuida, y no es así. La gente que se cuida también tiene cáncer. ujú, Es verdad que los hábitos saludables de vida influyen en no tener cáncer, pero bueno, hay un porcentaje solo, me refiero que el cáncer cada vez afecta más a la población, ujú. afecta, cada vez hay más cáncer, cada vez va a haber más cáncer. Entonces, claro, cuando eres joven, ¿no? Pues claro, eso también es como contra natura, ¿no? Y bueno, pues realmente quizás lo que más me costó fue el aceptar que yo tenía cáncer, ¿no? Vale, porque tú te lo notas y el día siguiente ya vas Al médico. al médico. Y claro, esta la línea es una línea muy delicada, ¿no? Es decir, tú no puedes ir al médico a la mínima que tengas un dolor, ¿no? Porque claro, imagínate, el sistema sanitario estaría ya colapsado, ya de por sí También. lo está, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que estar como pendiente, ¿no? Y eso cuando incluso después de tener el cáncer, tú tienes un día, pues eso, a lo mejor tienes un día tienes un enfriamiento lumbar o, ¿sabes? Y te duelen los lumbares y no por eso tienes que ir al oncólogo, ¿no? Es más como la sensación que tuviste rara, Sí, pues. porque yo nunca había tenido, por ejemplo, un bulto o un nódulo en la mama, ¿no? Y sí que es verdad, pues que, bueno, pues que luego también es verdad que, bueno, pues que tuve un casos de cáncer de compañeros de trabajo muy cerca y eso me hizo un poco de recapacitar, ¿no? Ujú. Pero es verdad que a veces la línea es muy fina, ¿no? Y es verdad también de que cuando más joven eres, más rápido florece el cáncer. Me refiero, una vez que ya tienes el cáncer, el crecimiento celular maligno es mucho más rápido que de una persona mayor. Entonces, claro, la línea ahí divisoria cuando tengo que ir, cuando no, es muy difícil de Ujú, definir. Por eso es verdad que cada vez se hacen diagnósticos precoces o cribados, ujú. porque es verdad que, bueno, pues, que a veces, yo en aquella época, imagínate, tenía 33 años y yo no estaba en las encuestas o en las estadísticas de los protocolos de mamografías, ¿no? Porque creo que en aquella época se hacían a los 50 y pico de años. Ahora los han bajado de edad, incluso ya te dicen de que cuando tengas un bultito tienes que ir al médico. Ujú. Sí que es verdad que cuando antes se detecte o antes se detecte, sí, el tratamiento es mejor, es menos agresivo y claro, la, la, Expansión. la expansión y luego la tasa de supervivencia es mucho mayor, ¿sabes? Efectivamente fue en mi caso así, ¿no? Ujú, Yo fui, me hicieron un tratamiento preventivo, pero bueno, un tratamiento quimio, radio, operaciones y todo eso. ujú. Pero bueno, aquí estoy y la verdad pues que estoy muy agradecida, así de claro. Entonces tú, bueno, con una exploración tú en casa, te lo notas, vas el día siguiente, Mm. ese mismo día ya te dicen o solo te hacen Bueno, me hacen pruebas. pruebas, me hacen mamografías, me hacen biopsia, te hacen pruebas, claro, ¿no? Es verdad que hasta me operaron también y ya realmente cuando ya tienen todos los resultados es cuando te pueden dar un diagnóstico, que es verdad que no es de manera inmediata ni en 15 Vale, días. vale. Hay verdad que hay biopsias que te pueden dar mucha información, ¿no? Hoy en día también, ¿no? Una mamografía también te puede dar mucha información ya. De hecho, a mí ya me la dio en su día también, ¿no? Ujú. Pero claro, ya entras como en la vorágine de qué está pasando, Claro, ¿no? eso quería decir, de cómo pasas el proceso ese de voy al hospital, empiezan a hacerme pruebas, esto no tiene buena pinta, Claro, entonces, hasta que te dicen exactamente, hemos encontrado que tienes cáncer. sí, Esos pues hay, miedos y dudas por la noche cuando llegas a casa. pues es mucha incertidumbre, claro, la incertidumbre es lo peor que puede pasar. De hecho, se llama la dulce espera. La dulce espera es porque estás esperando algo, ¿no? Que, bueno, que no sabes lo que va a pasar, ¿no? Y luego, claro, cuando ya te dicen, pues mira, sí, tienes un cáncer, este es el tratamiento y tal, ¿no? Claro, tu vida se para y tienes que parar tu vida. Hagas lo que hagas en ese momento, tienes que parar tu vida, te tienes que poner en manos de médicos y nada, y confiar en ellos. Es así, no te queda otra, ¿sabes? Y bueno, pues, y es verdad que luego cuesta mucho, o sea, de serenarte. Ujú. Porque claro, te dicen que tienes cáncer, tú tienes que asimilar que tienes cáncer. En mi caso no fue fácil, porque soy una persona muy cabezona, muy luchadora, ¿no? Y el hecho de el luchar, tienes que saber cómo luchar en ese momento, porque tú no puedes luchar, a ver, contra la palabra cáncer, Ujú. ¿sabes? O sea, tú tienes que de entrada aceptar que tienes un cáncer.
Y a partir de que tú tienes un cáncer y sabes que tú tienes un cáncer y que te tienes que poner en manos de médicos, de oncólogos, en este caso, en mi caso fue quimio, radio, braquiterapia y todo eso, pues cuando ya estés aceptado ese momento, tienes que decir, bueno, pues voy a cuidarme, voy a intentar dormir, voy a intentar comer sano, voy a intentar estar relajada, voy a intentar canalizar todo esto. Pero claro, eso lleva antes la aceptación. Si no hay aceptación, te lo digo porque me pasó, ¿no? Yo Mm, luchaba contra eso, ¿no? Y me recuerdo que mi abuela, que era la persona que estuvo conmigo, decía, acéptalo, Selena, no luches más. Pero claro, fue un momento de aceptación. Y bueno, y sí es muy duro, ¿no? Luego pasas, pues también dentro del cáncer, pasas por muchas muchas fases. fases. Pues claro, es que es como yo siempre digo que es que una gran montaña rusa es, claro, ¿no? Luego te metes en la quimio, tú estás bien, porque claro, yo estaba sana. Mm, Claro, hasta que empiezan a darte quimio, que dices, ¿cómo puede ser que yo estuviera sana? Y ahora, pues claro, no estoy sana porque se me cae el pelo, porque cada vez tengo menos defensas, cada vez estoy más delicada de salud, cada vez puedo nadar menos, cada vez tengo que quedarme más tiempo en casa. Claro, ¿no? Y luego ya cuando pasas la quimio, pues claro, te planteas luego cómo va a ser el resto de tu vida. El resto de tu vida, pues con revisiones, con la espada de Damocles dentro, ¿no? Pues digamos que solamente te cambia la perspectiva de vida, la manera de vivir es diferente, ujú. ya no va a ser la misma, tienes que cuidarte más. Y a veces, no, vuelvo a lo de antes, no por cuidarte más vas a dejar de tener un cáncer o no. O sea, es Mm. que no sé por qué socialmente que a veces la tasa de cáncer es más elevada, ¿no? ¿No hay estudios que digan que por qué nos está pasando esto? No, o sea, hay estudios que sí que es verdad que dicen que, por ejemplo, que el no fumar Ujú, pues te da una calidad de vida, ¿no? Y es mejor para no tener cáncer. ujú. El no beber, el también la parte, pues digamos, de estrés Estrés. afecta también mucho. Sí, porque al final el tema de beber y fumar, yo creo que, o no sé, es que yo me hago más mayor y ya te relacionas con gente que lo hace menos, pero parece que la gente se cuida un poquito más Se cuida más. y es curioso que la tasa de cáncer aumente, pero sí que es verdad que el ritmo de vida yo creo que ha aumentado muchísimo y el estrés Sí, sí el influye. estrés, luego también la alimentación, ya los pesticidas, el tema de la contaminación, o sea, tú aunque te quieras cuidar, tú respiras y respiramos el aire que no es un aire limpio. Mm, Luego también vas al mar a nadar y el mar está súper contaminado, los microplásticos, eso los nadadores lo tenemos muy claro, o sea, hace 10 años no veías microplásticos y ahora es ujú. que los ves, o sea, y no son tan micro, cuando tú los ves que no es tan Ya. micro, ¿no? Estás nadando, de repente ves como bancos de plásticos, ¿no? Entonces, claro, todo eso también el pez se lo come, tú te comes al pez, prefiero, es que el salir de esta contaminación no es Es fácil, prácticamente es imposible. imposible, Como no te vayas a exacto. un monte a... Sí, pero es que incluso hoy en día estaban diciendo los científicos que incluso el agua de lluvia ya no es pura, ya no es limpia, ya Mm, está también, porque claro, con el momento que ella va cayendo, va cayendo, va cogiendo, se va contaminando y ya no es limpia. Entonces, claro, huir de todo esto, pues claro, mira la pandemia te ha demostrado que somos muy vulnerables, ujú. ¿no? Y Totalmente. entonces, claro, lo que puedes hacer de tu mano, el cuidarte, el dormir unas determinadas horas, la alimentación, el hacer deporte, tenemos que hacerlo. Sí que es Ujú. verdad que tenemos que hacerlo, pero no nos No nos libra salva no nos salva de de esto. la lucha, exacto. Y tú en ese momento que diagnostican el cáncer, ¿vives con tu abuela, me has dicho? No, yo vivo sola, es que mi abuela vino a cuidarme. Vale, vale. ¿Y cómo es la aceptación en tu entorno y en tu familia cuando pues, se descubre la noticia? ¿Ves que hay como más apego a ti? ¿Da Hay como de todo, miedo? hay de todo. Primero, mi entorno también, claro, pues como pasa en todas las familias o en todos los amigos, ¿no? Que te quedas muy impactado, ¿no? Y sí que es verdad, pues claro que cuesta mucho todo el entorno, ¿no? Luego cada uno lo acepta de una forma, lo acepta o lo afronta, ¿no? Porque, pues como que a mí me cuesta trabajo el aceptar lo que yo tengo cáncer, pues hay gente del entorno que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos. Es verdad también de que el tabú, ¿no? Es verdad que no se hablaba como se habla ahora. Mm, Yo sí que he notado una evolución ujú, social, ¿no? En todo esto, que se puede hablar más abiertamente. También es verdad porque la gente que hemos tenido cáncer lo hemos hablado, pero eso no quita que haya gente que ha pasado un cáncer y que no quiere hablar del cáncer y también tienes que respetar esa parte, ¿no? ujú. Y bueno, pues cada uno lo acepta, lo afronta de una manera, ¿no? Y pues bueno,
digamos que es un proceso que lo hacemos todos. Es verdad que ahora cuesta menos de aceptar, yo creo que cuesta menos porque hay mucho más cáncer y en estos 20 años, que ya pasa casi 20 años, pues claro, todos hemos tenido una escuela, ¿no? Pero sí que costó en todos los ámbitos, a nivel social, a nivel laboral hay mucho todavía que Mm, luchar, a nivel, pues eso, ¿no? A nivel deportivo, pues a nivel personal, ¿no? Y aún así, a nivel personal, cuando te toca a ti, mm. cuesta mucho porque piensas que eso le pasa a los demás y no, o cuando a lo mejor le pasa a un hermano o a tu novia o, ¿sabes? Es muy fuerte, sí. Bueno, no me Sí, imagino. es un shock Yo al realmente. final, no sé por qué, no sé si a veces mi cuerpo, mi cabeza, más que mi cuerpo, lo tengo mucho en mente el tema de las enfermedades tipo cáncer y tal, que me hacen vivir con. Yo creo que vivo más allá de lo que vive la gente común, valoro las cosas más. Por ejemplo, el otro día estaba en el fútbol con mis amigos y había un cielo bonito, rosa, Sí, con la luna, y éramos 6 o 7 y les dije, mirad qué cielo más. Y todos como que se burlaron de mí, pero yo sí. creo que el tener presente estas cosas te hacen vivir de una manera más extraordinaria y valorando mucho más, que al final tienes que hacerlo, porque hasta que mucha gente no empieza a vivir hasta que no le pasa algo así o ve que le toca de cerca. Sí, Y sí, es importante también. es como un antes y un después, eso también es verdad, ¿no? Es como el que le das importancia, pues eso te has visto, ¿no? Pues eso, una flor, y dices: "Ostras, qué flor más bonita", ¿no? O ves un día un amanecer o simplemente estás entre amigos, te estás riendo y dices: "Es que también soy con muy poco soy feliz", ¿no? Eres consciente de ese momento, Claro, de la hora. sí, hay gente que sí que lo es, ojo, hay Mm, gente que sí que es más sensible en eso, ¿no? Pero es verdad que te cuesta trabajo que luego, cuando tienes una mala experiencia en la vida, ¿no? Dices, pues es que, te digo, o sea, con una conversación puedes ser feliz, o con mm, tu propia soledad, leyendo un libro o escuchando una canción, esa canción te llene, es que experimentas cosas, total. ¿no? Pero sí que es verdad y es verdad que eso deberíamos de trabajarlo mucho más, a no esperar a que llegue este momento para ser feliz, no, no, o sea, es que eso puede, es yo creo que deberíamos educarnos o educar a las personas, y además es que ¿sabes lo que pasa? Que la sociedad en la que estamos cada vez tiende a que las familias sean más, pues, de uno o 2 hijos, de que cada vez el ser humano va a estar más solo, ¿no? Ujú, Y que también eso deberíamos estar trabajándolo más porque las nuevas generaciones van a estar más solas, ¿no? Y no depender tanto de unos y de otros, sino de ti mismo, cómo te das tu propia calidad de vida. ujú. Entonces, eso es muy importante Sí, también. sobre todo el trabajar la inteligencia emocional, ¿no? Hoy en Sí, día, porque también, bueno, siempre lo comento, el tema de las redes sociales, eh, hay muchas veces que sí que nos pueden ayudar, pero la mayoría de los casos a nos. veces puede ser dañino. Sí, el problema de las redes sociales, de autocultivarse, del tema de la autoestima también y también Mm, de tú mismo, de esforzarte por tener una calidad de vida y saber lo que te beneficia y lo que ujú, no te beneficia. ujú. ¿Sabes? Exacto, sí, voy a referirme a eso, a no esperar a estos momentos, a que pasen algo y quitar el tabú ese ya del tema de enfermedades y sobre todo también de la muerte, ¿no? Es como Sí, que no tenemos muy presente la muerte y vivimos postergando muchas cosas claro. hasta como si tuviese el tiempo limitado y también ese es un mensaje que yo siempre intento dar en mis redes sociales Sí, sí, sí. y tenemos que ser conscientes, ¿no? De que morir es natural y es algo que va a venir seguro y Sí, mucha gente tiene miedo a hablar sobre ello, incluso no lo tiene en la mente, como yo, por ejemplo, sí que lo tengo, que algún día no vamos a estar. Entonces, también supongo que te habrá influido mucho luego al tener problemas que antes te podían afectar mucho, hoy supongo que no te afectarán ni la mitad que podían afectarte antes. sí, sí, sí. La verdad que pero, a ver, he sido una persona que he pasado mucho de lo que diga la gente, paso Mm, mucho, ¿no? No sé, por mi manera de ser siempre he sido así, ¿no? Con el cáncer ya, bueno, ya ni te cuento, ¿no? Y luego el tema de problemas, pues sí, que es verdad que hay problemas que realmente son problemas y hay problemas, pues que realmente tus filtros ya han cambiado también, ha mm, evolucionado mucho, ¿no? Pero también es verdad, mira, hubo una persona cuando estaba con el cáncer que me dijo: "Es verdad, cuando estás en el proceso de que estás, pues eso, ¿no? Con la quimio, con la radio y tal, ¿no? O luego también hubo un proceso de cuando ya acabé todo el tratamiento, ¿no? Yo recuerdo que necesité un tiempo para tu mente necesita otra vez como reajustarse y tú tienes que volver a tu vida cuando tú no eres la misma persona. Entonces tú tienes que cambiar cosas en tu vida y las debes de cambiar, ujú, porque tú ya no eres la misma persona, ¿no? Pues entonces de cambiar, no sé, canalizar las cosas de otra manera, a lo mejor tu trabajo no te gusta o a lo mejor
necesitas otro tipo de ambiente, o a lo mejor esforzarte más por el ambiente, pues eso, naturaleza, o a deporte, o bueno, cada uno tiene que hacer Estímulos. sus ajustes, ¿no? Pero sí que es verdad de que al final el tema de filtros eh, cambian. Y esta persona, hubo una persona que también tuvo cáncer, que claro, iba por delante de mí y me dijo, sí, pero ¿sabes lo que te va a dar más rabia el día de mañana? Y le dije, ¿qué? Dice, pues que llegará un día que te pongan una multa y te vas a cabrear igual que como si hubieras pasado un Sí, cáncer. Y es verdad, al final llega un momento que te cabreas porque, joder, esto, lo otro, el día a día. Y eso también es bueno porque vuelves a ser la que eres, o ya. sea, vuelves un poco a la vida. Mm, Hay gente que se queda muy traumatizada y hay gente que no supera el tener un cáncer. Ojo, ¿eh? Digo el cáncer, digo un trasplante, digo la persona que se ha quedado en una silla de ruedas ujú, por un accidente. O sea, que es que la enfermedad no solo es cáncer, o sea, la enfermedad es muy amplia, ¿no? ujú, Y hay gente que a lo mejor fallece un ser querido, lo que sea, y le cuesta también el reincorporarse a la vida, ¿no? Me ujú, refiero, total. que luego el tema filtros, todo esto va cambiando y cada uno necesitamos nuestros ajustes, ¿no? Pero sí que es verdad que, el tema de la multa, ¿no? O que te para la Guardia Civil y dice, mira, es que... eh, Te enfadas igual. claro, ¿no? Claro, y, joder, no sé qué y tal, ¿no? Pues Sí, sí, llega un momento de que, pero bueno, somos humanos, también te sí, demuestra que somos humanos, pero bueno, decir, bueno, mira, me ha puesto la multa, la voy a pagar y me voy a olvidar de esta historia. O sea, no voy a hacer que me perjudique todo el fin de semana. claro, total. Hasta aquí llega la multa. Sí. Digo la multa, digo, pues una discusión con un compañero en el trabajo, con tu pareja, Sí, lo que sea. cualquier cosa del día a día Claro, que... sabes, eso sí sabes que analizarlo muy bien ya. Ujú. Vale, y luego, bueno, pasas todo el proceso hasta que dicen pues que ya estás curada. Mm. ¿Cómo vives también ese proceso? ¿No? Supongo que al final estás trabajando y luchando para llegar a ese día, porque llega un día que ya estás curada y ya está, o bueno, supongo que tienes revisiones, pero ya el tratamiento se para y llega un día que se acabó, estás curada, estás como limpia, no sé cómo se suele A decir. ver, cuando has tenido un cáncer, ese día como tal, por lo menos en mi caso, nunca ha llegado. Y no creo que vaya a llegar. Ujú, Porque cuando has tenido un cáncer, yo sigo con mis revisiones anuales y por lo menos yo sí que soy consciente de que tengo la espada de Damocles dentro, en cualquier momento, ¿no? Puede surgir, pero me puede surgir a mí, te puede surgir a ti. Lo que pasa es que como ya me ha surgido, pues yo ya estoy más abierta, ¿no? ¿tienes más posibilidades de volver? Yo eso lo pregunté abiertamente a mi oncóloga y yo ya te digo, hace 19 años que tuve cáncer y me dijo, mujer, como tú has tenido cáncer muy joven, sí que tienes probabilidad de volver a tener cáncer, pero como cualquier otra persona, ¿no? Ujú, Es verdad que a lo mejor si hubiera tenido el cáncer a los 58 años, pues a lo mejor es verdad que tu tasa de supervivencia ya es más baja, entonces, bueno, pero soy consciente que lo puedo volver a tener, ujú, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que cuando, por ejemplo, ya pasa todo el tratamiento como tal, el grosso, ¿no? De ujú. quimio, radio y todo esto, de las operaciones, tú tienes que volver a tu vida, ¿no? Entonces, dices, ¿y cómo va a ser mi vida ahora, no? Con las revisiones. Eso fue a mí me costó también mucho afrontar eso, ¿no? Ujú, Porque dices, sí, pero, por ejemplo, cuando hacía retos deportivos, ¿no? Claro, yo tengo que ir a la revisión. Entonces, claro, y muchas veces me coincidían por verano y decía, ostras, ¿y si ahora me sale mal la analítica y tengo que parar toda la dinámica de un proyecto que son uf, entrenamientos, patrocinadores, ya he pagado todo, lo tengo todo pues en Estados Unidos pagado porque me voy dentro de un mes allí? O, claro, pero es que eso te va a pasar en la vida. Ya me ha mm, pasado, pero como ya sabía lo que me iba a pasar, o sea, si sale mal la analítica, mm. ¿no? O la mamografía, pues tengo que vivir con Porque eso. vas todos los años, te haces revisión, Sí. vale, y tú eso en tu día a día notas que lo vas arrastrando, vas pensando en ello o ya simplemente vives y cuando más o menos se Pues acerca la depende de fecha. que el momento que te pille. Si te pilla un momento dulce, ¿vale? Pues lo tienes muy en cuenta. Ya ha habido veces, muchas veces, de que llegas, pues como vas al médico de cabecera, tal cual, la analítica, todo, ya no sé, vale, hasta luego, hasta el año que viene. Mm, Y a lo mejor hay momentos que estás dulce, que estás viviendo cosas muy intensamente y tú dices, ostras, y lo pasas mal, ¿no? O sea, estás 15 días antes, un mes antes. Para mí la revisión empieza cuando, a lo mejor una semana antes, ya miras en la agenda y dices, ay, tengo que ir a la analítica o tengo mamografía, mm, hasta que me dan el resultado. Y el momento que te dan el resultado, o sea, es que sales de consulta, digo, bueno, mi oncóloga se jubiló, ahora tengo aquí, no, bueno, aquí no, hasta luego, hasta el año que viene, ¿no? Pero es verdad que depende un poco de cómo te pille en ese momento de tu mm. vida, ¿sabes? Y hay momentos en que por lo que sea,
la cabeza te va más y hay momentos en que no estás Ujú, para eso. Pero bueno, es como todo. Si estará la analítica, la mamografía para parar tu vida. mm. Supongo que también los primeros años que vas a las revisiones tienes como más miedo y al Sí, final luego ya es un poquito sí, pero nunca bajas la guardia, más ¿eh? llevadero. Nunca bajas la guardia ya. Vale. Bueno, entonces, en el proceso de que te diagnostican cáncer, ¿cuánto tiempo pasas hasta que terminas pues, la quimio y lo que es el tratamiento? ¿Cuánto tiempo dura? Todo el tratamiento como tal, así, Sí, unos 9, 10 meses. vale, vale, casi un año. Sí. Y en medio de eso es cuando ya te inicias más, como más fuerte en el tema de aguas abiertas. No, 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 las aguas abiertas hasta que no 16 meses o por ahí. O sea, Después, claro, claro, yo tengo que acabar todo el vale, tratamiento, ponerme fuerte, vale. porque luego tú ya no estás igual físicamente. O sea, tú mentalmente sí que estás más fuerte, Ujú. pero físicamente ya no. Y ya no vuelves a estar igual, ¿eh? ¿Nunca? Nunca. Aunque entrenes mucho. Nada, no. Tu cuerpo ha tenido quimio y radio. Tu cuerpo ya no va a estar igual. Nunca un cuerpo vuelve a estar igual. Nunca. Pero bueno, a pesar de todo, también los Sí, pero logros que porque has tenido. mi condición física ya era fuerte. Pero, por ejemplo, yo no puedo entrenar velocidad. O sea, yo puedo entrenar intensidad. Vale. Entreno pues, la adaptación a temperatura agua fría. Es verdad que siempre soy una mujer, pues por mi constitución, porque siempre he aguantado mucha temperatura y tal, ¿no? Pero yo no, o sea, yo soy consciente de que, pues no puedo. Igual que, por ejemplo, antes era muy fuerte físicamente, cogía mucho peso. Mira, Ujú, cuando yo viví unos años en Sueca, ¿no? Y en el colegio, pues hacíamos atletismo y a mí se me daba muy bien el lanzamiento de peso y de jabalina y de disco. ujú, Y se me daba súper bien, además me encantaba, ¿por qué? Porque tenía mucha fuerza física. Pues ahora ya, nada, la perdí. O sea, pero lo perdí, ujú. vamos. Y me decía mucha gente, no, si lo recuperas. No, yo no he recuperado No nada, recuperas. nada. Más digo, cojo una caja, lo que sea, y a lo mejor aguanto X tiempo, pero no llego a veces ni al minuto, ¿no? Ujú, Entonces, todo eso te tienes que acostumbrar y tienes que trabajar, pues eso, la intensidad, pues a lo mejor más el ultrafondo, con una mayor calidad, no soy explosiva. Y bueno, pero lo tienes que aceptar también, ¿eh? ujú, Entonces, bueno, pues los entrenamientos son diferentes y tus metas también tienen que ser diferentes. Eso también hay que tenerlo claro. ujú. Tus metas hay que ser ya diferentes. Vale, Entonces, entonces, tú siempre has nadado, siempre has ido a natación y has hecho alguna de mar abierto, como lo has dicho, la de la playa de Gandía. a ver, yo empecé con la natación como tal, de travesías, ya de manera adulta a partir de, no sé, pues ponte 20, no sé, 20, no me acuerdo ahora, fíjate, pues a lo mejor 24, 25 años. O sea, Vale, que ya era adulta. vale. ¿Pero ahí haces cosas de mar abierto o solo Sí, pero la natación? travesía del puerto de Vale, Gandía, poco más, vale. ¿sabes? O ¿Y sea, cómo pasas de, pues, de hacer esas travesías como más populares, ¿no? Por decirlo de alguna sí, manera, y hacer natación en piscina, a, a ya empezar a retos muy grandes en mar abierto? pues a raíz del cáncer. A raíz del cáncer es cuando te das cuenta, lo que estábamos comentando antes, ¿no? Te das cuenta de la importancia de los sueños, ¿no? De que es que tú tienes que reajustar cosas de tu vida, ¿no? Y que hay cosas que ya no las quieres, Ujú, igual que también hay personas que ya no las quieres en tu vida. Hay que hablar claramente de todo esto, ¿no? Personas que son tóxicas, que realmente no te interesan. Igual que la gente que te va entrando a tu vida, o sea, tu vida sigue su marcha, ¿no? Entonces mm, llega un momento pues que tú sigues conociendo gente, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Entonces hay gente que dice, ostras, qué persona, ¿no? Que es que también es verdad que tú tienes como una percepción de la gente, el filtro, ¿no? diferente a Diferente y te antes. calas a la gente mucho más rápido, ¿no? Al tonto te lo ves enseguida y al otro pues también, ¿no? Entonces tú vas a tener claro lo que quieres. Entonces con los sueños o con tu vida digamos, la vas moldeando de una manera diferente, porque lo tienes más claro, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, pues empecé a cambiar mi vida. Entonces yo quería vivir esa experiencia, ¿no? Por eso nadé el estrecho de Gibraltar con neopreno. Ahora soy, digamos, de los puristas de natación que no nadamos con neopreno porque puedes adaptarte al medio, ¿no? Y más ahora con el cambio climático, no hace falta hacer tanta climatología, ¿no? Tanta sí, adaptación adaptación. a la temperatura fría. Pero yo quería vivir aquello, entonces, me propuse poner el estrecho de Gibraltar. Y bueno, para mí fue, todo ya un antes y un después. O sea, yo ¿Cuántos vi kilómetros eran? Gibraltar yo lo hice, bueno, el estrecho como tal son unos 14 y 13 o 14, medio, más sí. o menos, ¿no? Mm, Pero claro, depende de las corrientes, depende de muchas cosas, ¿no? De cómo esté la climatología en ese momento, ¿no? ujú.
Yo hice 17 kilómetros y medio por ahí y tardé 4 horas 40 minutos. A ver, tú nadas con una organización. Ujú. Tú nadas siempre que la corriente sea a favor. El estrecho es imposible nadártelo contracorriente, porque es tan fuerte la corriente marina que No hay allí, avanzarías. claro, es imposible, ¿no? Pero para mí fue, pues eso, nadar con banco de atunes, nadar con ballenas. Luego, pues eso, hubo momentos, bueno, yo les dije a la organización que si veían ballenas o delfines o lo que fuera, que a mí me pararan. O sea, yo era consciente, soy consciente de que, bueno, al final sí que, al final hice un récord mundial, ¿no? Pero me refiero, yo quiero vivir el momento, eso siempre lo tengo muy Para claro. apreciar, ¿no? Claro, El entonces a mí estar me con... pararon, mira, mira, gírate y tal. Entonces habían, yo iba de España a África, Ujú. entonces habían cuatro ballenas, calderones, que salían del estrecho y iban hacia el Atlántico, ¿no? Entonces me pararon, mira, están allí, y yo me paré. Para mí fue un momento único, ¿no? De hecho, son momentos que se te quedan grabados en tu cabeza. Como o sea, eran dos y dos y salían, ¿no? Y se pararon. Ellas se pararon también en medio del estrecho. Yo bajé, ¿Esta claro, mujer dónde va? sí, fue un tú a tú, ¿no? Y para mí Qué fue bonito. algo espectacular, ¿no? Luego vas nadando y ves cómo penetran, ¿no? En el mar, en el agua, esos rayos de sol en un azul intenso, oscuro, ¿no? O sea, y fue Qué bonito. momentos, sí, fue un momento muy bonito. Y luego llegar a África y decir, ostras, es que también me emociono, ¿no? ¿Ese es el Entonces, primer reto grande que haces? sí, Ese es el eso fue primero. el primero, sí. Y para mí fue espectacular, ¿no? Y luego al mes siguiente fue cuando fuimos a, bueno, fui a nadar la Bocaína, que se dice, se llama así la travesía, que Lanzarote Fuerteventura, Ujú, que también la nadé con neopreno y ya me quité el neopreno. ujú, Y el resto de travesías son todas con bañador. Y es cuando ya me meto lo que es en las grandes travesías, ¿no? Los ujú, canales. ujú. Pues Canal de la Mancha, la isla de La Manhattan. isla de Manhattan te la bordeaste, Sí. pero bueno, eso forma parte de la Triple Corona. Ujú. Cuéntanos qué es eso exactamente. Vale, la triple corona de aguas abiertas son las tres, las que antes eran las tres grandes travesías, ¿no? Y siguen siendo todavía tres grandes travesías, que es el Canal de la Mancha, nadar alrededor de la isla de Manhattan, pero eso es una prueba competitiva, es decir, el Canal de la Mancha Ujú. lo nadas tú solo, pero el Manhattan lo nadas, es una competición que se hace todos Vale, los años, vale. que es dar la vuelta a la isla de Manhattan, y luego es el Canal de Santa Catalina, en Estados Unidos, que es en la costa de California. Ujú. Ese también sola. Sí, Vale, y eso es la Triple Corona como los, por ejemplo, en la montaña, los 8000 o... sí, lo que pasa es que la triple corona viene realmente de la hípica. Es una carrera hípica de caballos. Ujú, Lo que pasa es que se asemeja mucho salió de ahí, digamos, ¿no? ujú. Y entonces, bueno, pues primero nadé el Canal de la Mancha y luego ya pues hice la, la- la vuelta a la isla La de de Manhattan, Manhattan. que en su día te tienen que aceptar ellos por currículum deportivo. Ujú. Entonces, claro, tienes que pasar el filtro, ¿no? Vale. Entonces, claro, ya pasar el filtro y ya decir que había sido aceptada por nadar la isla de Manhattan, bueno, ya fue aquello toda una conquista, ¿no? Porque, claro, era muy difícil que te admitieran, ¿no? Y sí que es Y verdad, porque te admiten ya, por ejemplo, tú cuando quieres hacer la Triple Corona, lo de Manhattan entra dentro de la Triple Corona. sí, Y sí, para participar tienes que hacer primero, quiero decir, hay un orden de las tres no hay un competiciones. orden, tú puedes empezar por donde tú Vale, quieras, ¿no? De hecho, hay vale, nadadores que solamente han nadado el canal, ¿no? O Santa Catalina, ¿no? vale. Lo que pasa es que ellos, muchas travesías, sí que es verdad, y tienen razón, que te aceptan por currículum deportivo. Vale, ¿esto por qué es? Porque hay mucha peligrosidad y no cualquiera puede Claro, tú tienes que entrenar y tienes que demostrar. demostrar de que estás, digamos, entrenado y que tú tienes ya un bagaje previo, ¿no? Porque es Vale, verdad que tienes que hacer, pues eso, una aclimatación, tienes que... Hay gente que a lo mejor se apunta a travesías y no ha hecho ni un 10.000 en aguas vale. abiertas, ¿no? ¿Y por qué en esta de Manhattan te piden un buen currículum y en las otras no? ¿Porque hay más peligro? A ver, por ejemplo, cuando nadé Canal de la Mancha, sí que te piden una prueba deportiva antes, que Vale. en este caso yo la tuve que hacer con un juez de la Federación Valenciana de Natación que te homologue una prueba. En este caso creo que fueron 6 horas de nado, ¿vale? A una temperatura, que es verdad que, bueno, en el Mediterráneo, como no te des prisa, enseguida se superan esas temperaturas, ¿no? El Canal de la Mancha antes, ahora ya no, pero antes, por ejemplo, sí que estaba a 15, 16 grados, ¿no? Mm. Y si nadas por la noche, la sensación térmica era de 13, 14 grados. Claro, Manhattan, como es que en Manhattan es un circuito urbano.
Entonces Ujú, es muy atractivo. De hecho, es muy diferente a todo lo que has nadado por ahí, ¿no? Y es muy bonita, ¿no? Porque imagínate que sales del centro financiero, vas nadando, vas pasando por Naciones Unidas, luego vas metiéndote por debajo de todos los puentes, ¿no? Y es muy atractiva. Entonces, todo el mundo quiere llegar a esa antes que a lo mejor nadar Canal de la Mancha, ¿no? ujú. Entonces es un filtro, ¿no? Y luego, bueno, pues fue es una travesía muy bonita, muy emblemática. Luego te recibe pues los nadadores, algunos nadadores que la nadaron por primera vez ellos, ¿no? Y de aquí un poco lo que es el tema de la triple corona, ¿no? De que tú tienes que nadar cómo se nadaban los primeros nadadores. Estamos hablando de finales de 1800, que eran nadadores pues que nadaban con su bañador Con el bañador y ya. de tela de, bueno, antes era un peto, digamos, el hombre, ¿no? Pero bueno, las chicas tenemos que ir con bañador de corte clásico. No está permitido el bañador por aquí por la rodilla, ni los neoprenos, ni los bañadores de fibras especiales, Mm. nada, nada. Claro, para que se mantenga esa dificultad de... Claro, Claro, porque hoy en día, perdona que te corte, pero mucha gente dice, he subido los 8000 o el Everest y ves que llevan un equipo de 20 personas llevándole los... claro, te dan los En serpas. cuanto, claro, antes, el otro día vi un podcast de un señor de Bilbao, si no recuerdo mal, que para subir uno de los 8000, él para llegar al primer campamento tenía que subir, montar el primer campamento, luego subía al segundo campamento, tenía que volver al primer Sí, campamento para ir avanzando. aclimatándose. Sí, y hoy en día ves que la gente sube en una semana hasta arriba, se hace la foto y baja. Claro, Entonces, me parece súper bonito que sigan manteniendo las mismas reglas de toda la vida para poder claro. participar. Claro, pero eso también conlleva un mayor esfuerzo, un mayor trabajo y una mayor, digamos, si quieres nadar al Canal de la Mancha, tienes que plantearlo con una antelación bastante. O sea, hoy en día coger un turno para el Canal de la Mancha es verdad que te metes en 2 o 3 años, ¿sabes? Uh -huh. Pero es verdad que eso conlleva pues un engorde, tienes que ir a un nutricionista que te engorde, ¿vale? Pero una buena Mm, alimentación, ¿no? Pues claro, tú no vas con neopreno, entonces la grasa la tienes que mm, llevar ya de casa. Por eso tienes que ir con más. Los nadadores de aguas abiertas solemos tener más peso. ujú, Tenemos que tener, o sea, estamos con nuestros kilitos de más, nuestras mm. lorzas, porque eso es realmente Su lo que. propio neopreno. Claro, claro, pues es lo que te va a dar el que tú puedas aguantar a Mm, temperatura fría. Luego tienes que hacer un trabajo aeróbico y anaeróbico, sobre todo el aeróbico, ¿no? El mm, puedas aguantar el fondo, el fondo. De hecho, los nadadores clásicos eran muy cetáceos, que decimos nosotros, ¿no? Eran más redonditos, no eran mm, tan explosivos como hoy en día. Es verdad que todo esto también se ha perfeccionado mucho. Hoy en día el nadador, digamos, ultrafondisto es mucho más rápido que el de antes. ujú, Luego también tienes que trabajar mucho la alimentación, qué comer, el desgaste, ¿no? Cómo te mantienes tú. Por eso la importancia de la alimentación. Antes, es verdad, no tenían cartas, había carta náutica, pero no tenían sistemas de navegación como los tenemos hoy en día. ujú. Hoy en día tú tienes un sistema de navegación que te va viendo que vas a entrar en una Tienes corriente y corrientes. puedes jugar con las corrientes. Ujú, Antes no. De hecho, cuando nadé, por ejemplo, el canal de Menorca, yo tendría mi trayectoria correcta hubiera sido salir de Menorca a Mallorca. ujú. ¿Qué pasa? Que salí de, a ver, Mallorca. no, o sea, yo salí de Menorca a Mallorca. Entonces, de Menorca a Mallorca nadé 10 horas contracorriente. Entonces, claro, lo hubiera hecho al revés. De hecho, ahora se hace al revés casi, muchas veces, porque las corrientes son más favorables. Te lo vengo a decir porque todo esto te hace que tú tengas que que trabajar la resistencia, la parte mental muchísimo, Mm. porque claro, yo todos los canales los he nadado de noche, Ahora porque nos explicarás un poquito también la parte mental, cómo la trabajas claro, ahí. entonces ¿qué pasa? Que por la noche el mar suele estar más tranquilo. Ujú, Entonces, claro, aprovechas esas 8 horas de noche, para ya tienes un avance de casi mitad canal, para cuando ya te venga la parte peor, ya estés por lo menos a mitad canal, ¿no? Ya todo sea más fácil, ¿no? ujú, Y luego también el nadar por la noche conlleva pues a que el pensamiento es mucho más negativo. Estás más cansado, no ves nada, tienes que fijarte mucho en el barco, lo que toca, lo que no tocas, tienes que tener la mente dura. Por mm, ejemplo, cuando nadé en Menorca fue muy duro porque me picaron muchísimas meduchas, no las veía. Y esto también puede dar al traste mm. tu Sí, trayectoria, sí, sí. ¿no? Sí, supongo que en ese momento tú vas nadando, no ves nada, Y empieza a vas picarte, vas tocando tocando. cosas Sí, y ese momento de dudas y miedo supongo que también existirá con todos los sí, deportes. sí. Y en algún momento tu cabeza dirá, vale, hasta aquí, o sigo. ¿Cómo trabajas eso y cómo superas Claro, esos miedos y dudas?
Pues me hago un trabajo mental que, bueno, es verdad que también la experiencia es un grado, ¿no? Todo esto, pero trabajo mucho, por ejemplo, el tema con la música, trabajo mucho la fotografía, me pongo fotografías en mi dormitorio, Ujú. de lo que intento psicoanalizar lo que me da miedo, ¿sabes? Es verdad que a veces el hecho de no ver nada mentalmente es muy duro porque tú estás horas y horas y 12, 14 horas sin ver nada. Nada es que solamente ves agua, agua, agua y el barco que te Y tragarás acompaña. también un montón de agua, ¿no? Porque cada vez que ves... Sí, pero bueno, eso también lo tienes muy asimilado, ¿no? O sea, tragas menos de lo que piensas, es verdad, ¿no? Sí. Pero luego, claro, la parte, pues eso, ¿no? El cómo manejas todo eso. Luego, cómo manejas que a lo mejor, de ejemplo, tengas el hombre colgado o que de repente empieza a levantarse oleaje, 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 tú seas consciente. Tú al final cuando nadas mucho eres consciente cuando la corriente te está llevando, porque lo Ujú, notas en el ujú. cuerpo, ¿no? Y a veces eres consciente que no estás avanzando nada, nada. Y preguntas. Hay nadadores que no preguntan nada. No preguntan ni cuánto tiempo llevan, ni cuánto me queda. Yo lo pregunto todo. Todo. Entonces, claro, te van dando información. Porque Entonces, llevas como una lancha al lado, ¿no? siempre hay que llevar una, Todo el si rato. llevas un barco, un Mm. barco. Y entonces, claro, pues dicen, pues llevas no sé cuántas horas, y cuánto me queda, o cuántos kilómetros, ¿no? Porque te guías por los Mm. kilómetros. ¿Paras? ¿En algún momento paras? Porque estoy pensando también, son muchas horas. Cuando mi hermano, por ejemplo, que corre a pie o en montaña también, a lo mejor 100 kilómetros, 60 kilómetros, Mm. hay avituallamientos también. Ahí también existen avituallamientos y Sí, parones. el avituallamiento tú lo haces siempre en relación a la temperatura del agua. A más Vale, frío esté el agua, más tienes que parar, porque más aporte calórico necesitas, vale. ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, lo que pasa, todos los nadadores necesitamos tomar bebida caliente. La bebida caliente se preste. Vale, ¿y ¿Te? cómo paras? ¿Subes a la No, lancha? no, no, ¿Te apoyas no, no, y...? no, no, esto está prohibidísimo, no puedes apoyarte en ningún Vale, sitio. ¿cómo es? Tú paras, por ejemplo, en Canal de la Mancha, o Ujú, la mayoría de los canales, la primera cuando sales, cuando el juez, o sea, a ver, tú sales, te subes al barco, ¿vale? Y te ujú. vas al punto de De partida, salida. ¿vale? Entonces, imagínate, ¿no? Vas a nadar Canal de la Mancha, ¿vale? Sales del puerto de Folkestone y te llevan a una playa donde el Ujú, juez cree oportuno, costa inglesa. Te tiras al agua y vas a la costa, vas a la playa, te sales, estás de pie en la arena ujú. y el juez te da con un La silbato te da la salida. salida. Entonces tú te metes, o sea, me hacían así, daba un silbato, ¿no? Y me decían, ya, tú vas metiéndote poco a poco y ya te metes ya dentro del agua, entonces ya empieza a contar el tiempo. Entonces, ese primer tramo, la primera, es un poco más largo, a lo mejor puedes hacerlo 45 minutos, Ujú, ¿vale? Pero a partir de ahí ya, por lo menos mis tiempos, para no tener la pérdida calórica, ujú. eran cada 20 minutos, más o Vale, menos. pero a ver, Entonces, la gente de tu equipo, que tú has hay tu montado un equipo, equipo, que ¿vale? está en el barco, te paran. Ah, Celina, a descansar. no, 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 no. Entonces, cogen una botella, ¿vale? Con el té calentito que tú puedas beber, no hay que Ujú, soplar ni nada, ya tiene que estar para vale. beber. Entonces te meten té y pues el gel, ¿no? Los Ujú, geles o a sí, veces sí. no. Y te lo tiran atado a un cabo, te lo tiran. Ujú. Tú con patada de waterpolo no puedes tocar la embarcación, no puedes tocar nada. No puedes llevar aletas, no puedes llevar nada, ¿no? Ni aletas, ni manoplas, ni nada, ¿no? Entonces coges, bebes, Y tú te aguantas ahí claro, como... patada de waterpolo, o si quieres descansar te tumbas un poco, pero Vale. claro, eso puedes hacerlo el tumbarte un poco, siempre cuando no haya oleaje. Cuando hay oleaje, a veces llevas una piragua, la piragua que te da el avituallamiento, ¿vale? Porque es verdad que muchas veces es muy peligroso nadar cerca del barco porque la ola te puede Te meter puede dentro del arrastrar, barco, vale. ¿sabes? Y nada, y suelta la botella, y ellos la cogen, tú sigues nadando. Y cuando toca la comida, pues puedes tomarte pues barritas energéticas. La barrita energética para nosotros es muy complicada porque tiene que ser muy blanda. Date cuenta que tienes que estar masticando y te la tienes que tragar, porque claro, el problema es que tienes que estar masticando. Luego, cuando estás muy cansado, el masticar conlleva mucho esfuerzo, porque Ujú, tienes que hacer patada de waterpolo. Luego te entra agua en la boca. ujú. Entonces, por ejemplo, barritas muy blanditas. Hay gente que se lleva como un bollito hecho por ti mismo, Sí, en ¿no? casa. Algo, sí, y luego también, pues el tema también, por ejemplo, del plátano.
los dátiles que son muy blanditos. Hay Mm, un dátil, ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre, que es mucho más grande, que mm. está en el hueso, porque, por ejemplo, el dátil tiene también mucho aporte de potasio, Sí, ¿no? yo lo tomo cuando jugaba fútbol, entre el descanso. Ahí lo notaba Claro, el mucho. plátano y el dátil es lo más socorrido. Mm, El tema, pues, barrita, el tema geles, luego también hay geles que te sientan mejor, otros peor, luego que geles con cafeína. Todo eso también es una ciencia, vale. ¿no? Todo eso, claro, sin subirte a un bote, Claro, sin todo el nada, rato pero en todo el mar. eso lo tienes que tú trabajar antes, o sea, tú tienes que llegar al canal con todos esos trabajados entrenamientos. Claro, es que eso, ¿cómo lo entrenas? ¿Te vas un día y te Claro, tiras pues 6 horas en un mar sí, claro, sí, y sí. haciendo... Y tienes que llevarte, pues, una piragua y que te vaya dando, ¿no? Y luego, por ejemplo, si sabes, porque, bueno, acabas con el estómago bastante fastidiado, con mucho gas en el estómago, ¿no? Porque claro, todo eso no es muy digestivo, digamos, la verdad, son digestivas, al final acabas harto de barritas, harto de todo. Hay nadadores, o alguna vez lo haces, que te metes un donut para algo blandito, ¿no? Mm, Algo. Luego, por ejemplo, a mí sí que es verdad que a mí me ayudaba mucho la Coca-Cola. Cuando llegas determinadas horas, porque la Coca-Cola, a ver, la Coca-Cola no es buena, ¿no? Pero la Coca-Cola es verdad que tiene mucha cafeína. Cuando está fresca, mm, la boca, te metes la boca Coca-Cola. A mí mm, era, pues tiene gas, el gas te refresca, porque llega un momento también que la lengua, tu lengua como que se te rompe. mm. La lengua Claro, y se te del dilata salitre mucho. este, si estás media hora en el mar y te se queda toda Claro, la boca imagínate, seca ¿no? y Entonces, claro, la lengua se te. Luego, lo que es las encías, todo, la mejilla por dentro, no, Sí. bueno. Luego, eso también te impide. Me acuerdo cuando nadé el canal de Menorca, bueno, la garganta se me dilató, la lengua, todo, los labios. Claro, también depende del mar, ¿no? Hay mar, por ejemplo, el Mediterráneo es muy salado, luego la zona de Baleares es horrorosa para nadarla, y al final me acuerdo que acabé nadando comiendo chuches, la Mm, gominola, mm, ¿sabes? Porque algunas tienen proteínas, luego tienen, pues mm. eso, El azúcar, subidón de azúcar que necesitas. pues al final tienes Mm, que tirar de lo que sea. Me refiero que todo el tema de alimentación, el tema también de que tienes que nadar como los antiguos nadaban, porque es como un culto ¿no? mm, a los orígenes. mm, Luego también tú tienes que tocar tierra en playa o en roca. Por ejemplo, mm, tú una escollera no puedes tocar tierra, no puedes finalizar una travesía de aguas abiertas porque eso es una construcción hecha por el hombre. mm. Entonces, eso no es lícito. Tiene que ser tierra Sí, de porque tierra que ha sí, nacido ahí y tienes que cuando tocarla. hice Alemania y Dinamarca, cuando llegábamos a Dinamarca, yo me acuerdo que yo le decía al juez, pero ahí tengo tierra más. Me decía, no, no, eso es puerto, eso está hecho por el hombre. Tú tienes que irte a tierra virgen. Claro, Qué imagínate bueno. que tienes la escollera y estás pasando por una escollera, no puedes hacer así, sino tienes que Que continuar, bordearla toda y pasar al otro lado. ¿sabes? Entonces, estas son cosas que, claro, que haces como un homenaje al origen de aguas abiertas, pero si tú piensas bien, la natación como tal es de los deportes más primitivos que tiene el ser humano. Mm, Pero nuestros abuelos, tampoco tenemos que irnos tan lejos. Nosotros tenemos piscinas en todos los municipios hoy en día hay piscina, y casi todos tienen piscina climatizada. mm. Pero nuestros abuelos nadaban en ríos, en mar, en acequias, Sí. en pantanos y nadaban, sobre todo en verano cuando pues, se permitían. Y lo Mm, más osados nadaban en invierno. ¿Por qué? Porque es verdad que si tú o sea, si tú continúas nadando durante todo el año, tu cuerpo se acostumbra a pasar frío, ujú. que te lo hace resistente. Pues es también todo esto, Se ¿no? adapta, ¿no? Se va haciendo la adaptación Claro, para es la después. cultura a la antigua usanza de cómo se nadaba. Pues Mm, esas son las aguas abiertas originarias y las que realmente nosotros, nadadores de la Triple Corona o de los 7 océanos, somos los que rendimos culto, ¿no? Porque ya te mm, digo, hoy en día existe pues, una medicina deportiva, hay preparadores, psicólogos deportivos, mm. puedes llamar a un nadador y decir, oye, ¿qué tal? ¿Tú has nadado tan estrecho? ¿Qué tal te ha ido? Es verdad que hay gente que te lo dice y hay gente que no te quiere dar información. Sí. Sí, hay gente para todo, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, tienes esa, no puedes leer mucho, luego también tienes que estudiar la fauna y la flora. Claro, eso te voy Por- a preguntar. El tema de tiburones también por aquella zona, claro, porque esos también son cosas que no se pueden controlar. no, Y en esa zona yo tengo entendido hay que muchos, hay sí. muchos. Sí, pues por ejemplo, mira, pues una anécdota que tuve yo fue que, por ejemplo, cuando la de Santa Catalina, pues imagínate una mujer oncológica como yo, bueno, pues tuvo que ir, en mi caso, bueno, tuve que ir al Libo, hablar con mi oncóloga habló con la ginecóloga oncológica también, porque Mm. me tuvieron que quitar la regla, porque no puedes nadar con regla. Por el periodo no puedes porque se atraían los Por tiburones. si acaso Atrae, sangras.
Claro, claro, porque es que, bueno, tú sabes que la mujer bastante que tengamos un acto, cualquier cosa para que nos baje el periodo, porque es una cosa natural en Ujú, nosotras, ya que hablarlo así también de natural, pues nos los tienen que quitar. Entonces, claro, tienes que saber mucho cómo te va a coincidir, incluso aunque sepas que a lo mejor no te va a pillar el momento de tener la regla esa semana, ujú, te lo debes de quitar, porque te va a bajar por el tema del nerviosismo, te lo tienes que quitar, casi todas las atletas compiten sin periodo. ujú. Y bueno, ¿has visto tiburones o animales así peligrosos? Yo personalmente no, bueno, he nadado con leones marinos, he nadado con delfines, con ballenas, no sé, creo que con pelícanos, con nutrias marinas, también, no. He nadado con mucho, con tiburón afortunadamente no. Pero, por ejemplo, cuando estuve nadando, entrenando en California, es verdad, pues normal que no me enteré que una semana antes estábamos, bueno, nos alojábamos en Manhattan Beach, que es la zona californiana, ¿no? Y donde estábamos alojados y ahí sabes que hay miradores, ¿vale? Creo que era cada 3 kilómetros, cada kilómetro y medio, hay como un mirador que se adentra en el mar, Ujú, ¿no? ujú. Entonces ahí quedan los nadadores de la zona, quedan y van de mirador en mirador, a lo mejor hacen 2 o 3 miradores, ¿no? Qué guay. Da la vuelta y vuelven. Ahí es muy habitual eso, las quedadas así, ¿no? Mm, Y está muy chula, la verdad que es muy guay, ¿no? ujú. Y bueno, yo no me había enterado porque en una de esas quedadas un nadador fue atacado por un tiburón. Claro, luego leí yo sé, ese artículo no lo vi, a ver, no estás para leer la prensa local, digamos, ¿no? Pero lo vi después, ¿no? Y fue muy, muy curioso porque en los miradores, a veces también hay pescadores. Ujú. Entonces, por esto, estaba un pescador, el tiburón se quedó cogido con el anzuelo, un anzuelo por ahí y tal. En ese momento pasaban los nadadores y fue atacado por la pierna pero el tiburón es que estaba provisto, estaba atado Ya, ya, ya. casualidad, pero bueno, es que los hay, ¿no? Sí, sí. Y sí que hay ataques, porque es una zona también muy surfera. Mm, Y bueno, tienes que saber también igual que los leones marinos, cuando me dieron la salida de la isla de Santa Catalina, mm. es una isla muy oscura, muy oscura. Bueno, una isla que está todo oscuro, que por la noche es que ¿También la haces por la noche esa? ese cruce es casi todo, el 80% es nocturno. No es muy bonito, por decirlo de alguna forma. No es bonito Mm, porque es casi todo nocturno, ¿no? Pero me acuerdo que cuando te dan la salida, claro, está ahí con unos focos y tal, y está todo en silencio, bueno, y no paras de oír a los leones marinos. hostia. Y claro, tú estás diciendo, darme la salida ya porque, o sea, claro, no, es que no Qué lo ves. guay. Y claro, son animales Sí, salvajes. sí, sí. Bueno, guay, yo digo guay desde mi punto de vista, Claro, pero tú pero estás ahí esos nerviosa miedos porque y... dices, claro, si viene alguien, o sea, si viene uno, Sí, sí, sí. claro, ¿Qué haces? estás tú como invadiendo su espacio natural, ¿no? Totalmente. Pero bueno, sí, tienes que estudiarlo también todo Mm, eso. Y bueno, y tienes que adaptarte a todo. mm. Y muchas veces también has estado nadando y te han acompañado como animales, no sé, alguna tortuga que has visto, te ha acompañado un trozo o algún Eh, animal así, o son más como esporádicos y curiosos que se acercan y se van, o... sí, casi todos son, normalmente los animales, digamos, como que no invaden tu espacio, Mm, se libran, ¿no? Por ejemplo, en el estrecho de Gibraltar sí que, que crucé un banco de atunes, que ellos iban hacia la costa española, y yo iba hacia la costa africana y sí que es verdad. Y eso me dio una sensación, porque claro, yo iba nadando y me daba, o sea, yo paré porque dije, o sea, los voy a tocar y me decían, tranquila, tranquila, porque ellos te van a evitar. ya. Efectivamente, estaba dentro del banco de atunes y ellos me evitaban, ¿no? Y luego, pues también una anécdota muy bonita fue cuando en Santa Catalina también, pues me dijeron, hay una manada de delfines, ¿no? Y yo levantaba la cabeza así, claro, mi campo visual es muy limitado, Claro. no los veía, entonces continué nadando. Y en eso que vino la cría de un delfín, que era así, Mm, yo pues digo, sería casi recién parido o algo que dice, ¿no? Porque mm. era así. Y vino, estuvo jugando así debajo de mí durante un rato y luego ya se fue con su Qué manada, guay. ¿no? Sí, fue un momento. Y luego también es verdad que hubo un león marino que estaba nadando entre el barco y mi kayaker. Mm, Y vino un león marino que iba hacia Santa Catalina y iba con la cabeza levantada, son muy curiosos, ¿no? Y mirándolo todo. Y fue bonito, ¿no? Y al mm. final me dijeron, venga, va, date prisa y tal, ¿no? Sí, yo tengo muy claro que quiero ver todo eso, hay que disfrutarlo, sí. Qué bonito. Mm. Bueno, y tienes la triple corona, luego también he visto que tienes más récords. ¿Cuál es el logro así que más recuerdas o el desafío más duro por lo que has pasado y más orgullosa estés?
Tengo varios, por ejemplo, cuando el Canal de la Mancha, cuando acabé la Triple Corona, cuando acabó, o sea, cuando me subí a la barca, tengo una fotografía que estoy así, que estoy deformada del frío que pasé y todo eso. Y es como cuando acabas la carrera, que ya acabas el último examen, que dices, ya tengo la carrera terminada, que dices, pues fue igual, ¿no? O sea, fue en la Triple Corona. Y luego también fue cuando, pues eso, cuando hice récord mundial femenino en el canal de Alemania-Dinamarca. No, vamos, nunca me lo hubiera imaginado que pudiera conseguir ese un récord, ¿no? Es en el mar Báltico. Sí, Ahí las temperaturas también deben ser mucho más frías que por aquí. sí, claro, sí, sí, en verano, bueno, es báltico, ¿no? Mm. Sí. Pero aquello fue un proyecto muy, muy peculiar, muy diferente. No tenía patrocinios. eh, Tenía unos patrocinios, es verdad que eran patrocinios pequeños y eso, pero últimamente se echaron todos hacia atrás. Yo pude pagar lo que es digamos, la organización, el alojamiento, pero recuerdo que, bueno, doy gracias que fueron nadadores que vinieron desinteresadamente, que ellos mismos se pagaron los vuelos, porque yo me quedé, digo, Para es- ayudarte a conseguirlo. sí, porque yo estaba entrenando, yo tenía palabrado para esos patrocinios y se me echaron atrás. Es verdad también de que el tema económico, de las crisis económicas, a ti como nadador que dependes de los patrocinios, te influyen mucho, ¿no? Si te iba a preguntar, porque al final, ¿cómo Pues esto es una, te mantienes ahí en ese pues mundo? es un mundo que cuesta mucho porque luego no es un deporte de masas Mm. y cuesta bastante, ya te digo, y a veces te la juegas, ¿no? Y bueno, y al final, bueno, pues me refiero que llegué allí, bueno, cada día estaba, o sea, estos nadadores que andan nadadores de Alicante, de Club Ujú. Natación RT7, que bueno, son como familia, ¿no? Pues que cada 3 o 4 días venía uno, y aquí imagínate los vecinos, tenemos una caseta pequeñita alquilada, y Mm. yo estaba ahí todos los días y cada vez venía un nadador Mm. diferente, ¿no? Pero recuerdo, pues eso, ¿no? Que llegamos allí y no había, digamos, tienes una ventana es el espacio, es decir, tú en una semana de, imagínate, ¿no? Del 8 de agosto al 15 es tu ventana, ¿no? Que eso Tienes es que decidir el día que reservada. vas a ir No, no, a eso lo hacerlo. decide el patrón. El patrón ve el parte Vale. meteorológico y él te dice de tu ventana, que es de tal fecha a tal fecha, tienes tal día. Pero claro, iban pasando los días, los días, los días. Es verdad que siempre o sea, el mar, el tiempo era Es fatal, siempre imprevisible. nublado, siempre frío. Luego las zonas que son altas, o sea, el norte de Europa, es verdad que cuando a lo mejor está nublado, te baja mucho la temperatura. Por ejemplo, un día como hoy estamos aquí a lo mejor a 25 grados, Ujú. eso para ellos es un día de verano, para nosotros es una primavera. Ujú. Pero claro, hay días cuando empieza a estar nublado y tienen baja temperatura, pues es como un otoño nuestro, me refiero, a lo mejor estamos a 15, 18 grados, ¿no? Luego a veces llueve y tal. La cuestión de que no había ningún día bueno Bueno, para nadar, iban pasando los días, mis compañeros iban viniendo, se iban yendo y tal, y un día me acuerdo que el patrón era ruso y era muy buen patrón, la verdad que sí, ¿no? Y me dijo, mira, Sirena, se te acaba la ventana, no va a haber más. Solamente hay un día que vas a tener 3 horas. 3 horas solamente de nadar, mm, pero de esas 3 horas, las primeras 3 horas van a ser muy buenas y lo vas a tener todo a favor. Vas a tener la corriente a favor, ujú. vas a tener sol, vas a tener el viento a favor también. Pero pasadas, no me acuerdo qué hora era, si eran las 11, 11:30, se va a volver todo en tu Por la noche contra. también. No, no, por el Por el día. día. Esta era por el día. Se va a volver todo en tu contra. Vas a tener nubes, seguramente llueva, corriente en contra, oleaje. Mm. Luego el mar Báltico, en la zona de Alemania y Dinamarca, es la entrada al Báltico. Y es una zona de un tráfico marítimo brutal. Se habla mucho del estrecho de Gibraltar, pero yo creo que yo creo que más todavía, más. Bueno, el estrecho de Gibraltar son 15 kilómetros, Ujú. el mar Báltico, el estrecho del Querón, Ujú. son 21 kilómetros, 23 más o menos, ¿no? Pero claro, es el tráfico marítimo de Alemania y Dinamarca, que es ferries, cada media hora tienen un ferry. Y además es que el ferry de allí se abre y tienen el tren dentro. Me refiero que todavía tiene es más frecuencia, ¿no? Sí. Y luego la salida y la entrada también de mucho pues barco de pasajeros, Todo mercancías, eso te claro, afecta, ¿no? Al tema del claro, oleaje no, del y... oleaje y de que tienes que parar tú, porque los barcos, el nadador Claro. tiene prioridad en el mar. Pero claro, tú no puedes interferir cuando viene un buque,
un petrolero porque no pueden cambiar digamos, la trayectoria así como así, no es una lancha Claro, motora, claro. ¿no? Y luego también date cuenta de que el Mediterráneo también es muy amplio, pero claro, el Báltico llega casi hasta Rusia. Mm. O sea, me refiero que el tráfico marítimo es brutal. Bueno, la cuestión, ¿Algún día que haya venido un buque que dices o corro o me pilla o...? pues pasó algo así, y resulta que, bueno, que me dijo el patrón, dijo, piénsatelo si crees ese día, si no tienes que volver cuando acaben todos los Porque nadadores. ¿cuántas horas pensabas que ibas a tardar? Pues es que depende, ¿Tenías porque, calculado? pues, no sé, creo que calculé a partir de unas 8 horas, 7, 8 horas, Claro, ¿no? porque te dijo, vas a tener 3 buenas y el resto vas Claro, pero a... lo malo, ¿hasta cuándo va a ser malo? Y lo bueno, ¿que va a ser bueno? Y luego en el mar tú tienes una planificación, pero el mar es naturaleza. El mar te puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Totalmente. Y entonces resulta, bueno, pues que acepté. Acepté, dije, bueno, yo aquí no he llegado, o sea, no he movido todo esto, todo ha sido incertidumbre en este proyecto, ¿no? Pero bueno, yo no he llegado aquí para echarme más atrás, lo tengo que intentar, ¿no? Ujú. Y recuerdo, pues eso, ¿no? Que, bueno, me mentalicé mucho. Eh, fue fue una concentración muy, muy dura. Me recuerdo también de que se lo dediqué a Montserrat Tresserras, que Montserrat Tresserras ya falleció, pero fue la primera nadadora, la primera mujer española en hacer el Canal de la Mancha, Alemania, Dinamarca, ay, perdona, Inglaterra, Francia, y luego hizo Francia-Inglaterra, cosa que eso ya está súper prohibido. Francia no da permiso hace muchísimos años. Ujú. Eso lo dediqué a ella. Bueno, y lo intenté. Las 3 primeras horas efectivamente fueron muy buenas. El mar, me acuerdo también que vino un nadador alemán, estuvo ayudando a mi equipo, pero bueno, mi equipo solamente era una persona, porque claro, pues tenía que ir y tal, Ya. ir y venir, entonces fue él, y porque la siguiente ventana ya le tocaba a él, y él quería vivirlo desde el barco, ¿no? Y quería ver un poco cómo era todo, ¿no? Que luego finalmente no pudo conseguirlo. Y bueno, ¿Abandonó? no pudo ni creo que no se tiró ni a Por el nadar. tema meteorológico y no Sí, llegó. bueno, luego también en el mar Báltico está plagado, plagado de medusas, plagado. Es verdad que la mayoría de la medusa es una medusa que no pica, Ujú. pero claro, es muy desagradable estar El nadando. roce, ¿no? Y... Sí, porque es que nadas digamos, en isla de medusas. ¿Hay algunas cremas o Sí, algunos pero no hace, repelentes? sí, pero que no hace Pero puedes realmente. ponerte. Te puedes poner algo, te puedes poner también una grasa, pero la Ujú. grasa se va y Son muchas horas. esas cremas que venden solares, que es para medusas, es para determinados tipos de medusas, pero es como la medicación. Tú a lo mejor te tomas un Nolotil, te hace efecto, y a lo mejor me lo noto, lo tomo y no me hace el No lo mismo notas. efecto, ¿no? Ujú. Pues ese tipo de cosas funciona así, ¿no? Pero hay un determinado tipo de medusas en el Báltico que es como muy esponjosa, con las patas muy largas, que bueno, cuando te pica aquello es horroroso, entonces las tienes que esquivar. Pero me refiero cuando vas nadando con esa medusa que estaba plagado en el Báltico, Mm. tú las penetras incluso con la mano, y arrastras, te da Arrastras. la cara, bueno, es horroroso, ¿Cómo ¿no? trabajas eso mentalmente? Pues tienes que fortalecerte y por eso tienes que ir unos días antes y nadar in situ en aquella zona. Con ellas ahí. Claro, claro, no te queda otra. Vamos a jugar con las medusas porque van a ser mis compañeras Claro, de viaje, ¿no? Al y es final. horroroso porque realmente, ya te digo, o sea, decir esto, y esto me acuerdo que no estaba ni en la página web de la organización. Y esto, pues, Se tienes tiene que que saber, ¿no? sí, tiene que Porque saber porque no todo el mundo se ha preparado. Y hay gente que llega a los canales que por temas laborales no puedes ir con tanto margen de margen de tiempo. tiempo, exacto. Entonces, bueno, fue un gran hándicap. Y bueno, como te decía, pues nada, salí, había sol, se te calienta, la temperatura del agua estaba a 18 grados o por ahí, Mm. la corriente a favor, todo a favor. Y hubo un momento de que se empezó ya a cambiar y yo ya noté que esto estaba cambiando. Había más oleaje, ya había mucha nube, la nube ya era muy oscura, ya no te calienta el sol, porque creas que en lo que te calienta el sol son 2 o 3 grados en la espalda, cosa que Mm. eso en el mar eso es Es mucho. mucho. Mm. Luego también, claro, te metes ya en el canal de lleno, el tráfico marítimo era brutal, brutal, brutal. Tienes que estar muy pegada al barco. Mm. Luego, claro, con el oleaje también, o sea, tienes que mantener una distancia Para no para chocarte, no pero chocar, que al no mismo tiempo, alejarte claro, porque era tampoco. muy peligroso. Y en ese momento, un momento de que al alemán este nadador le vi, pero volviéndose loco, mi, la persona también de mi equipo, me acuerdo que también ya empezó como a ponerse muy nerviosa, el patrón,
Y yo le dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y el nadador alemán me hace. Y claro, claro, el barco lo tenía aquí y mm, él me hacía que mirara hacia allá. Claro, yo hacía tiempo que no miraba hacia mm, el lado, porque mm, mi brazada siempre tenía que ir dirigida a visualizar mi barco, ¿no? mm, Y ya cambio y me veo a un buque mm. carguero, pero nada, claro, y me decían, ven, 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 corre, corre, corre. Y decía, corre, corre, corre. O sea, no, o sea, claro, ahí la seguridad sí que peligró, o sea, la seguridad, bueno, horrible. Pero he visto, luego me enteré, claro, que eso se entera después cuando subes al barco, de que estaba mandándole avisos al capitán de ese barco, diferentes barcos ya de la zona, Capitanía Marítima, él no contestaba para que cambiara el rumbo, pero vamos, eso ellos sí que lo saben, me refiero, Mm. tal barco cambia el rumbo un poco, no tantas Sí, coordenadas, y ya te él lo pasa. cambiaba, él continuaba, continuaba, luego in extremis cambió, pero claro, bueno, hay fotografías que están, que yo estoy nadando así Y se ve y se detrás. ve el barco, bueno. Y bueno, y al final, bueno, todo cambió. Yo pude hacer frente a esa situación de que todo fue negativo, porque ya me había advertido el capitán, efectivamente, y porque yo sí que tenía una experiencia en el mar, ¿no? En resistencia, en que tú habías trabajado mentalmente, Mentalmente sobre todo. claro, la noche, la adversidad, y luego también el tema, por ejemplo, del cáncer también me digamos, yo siempre digo que en el mar, ¿Te resuena cuando estás ahí? sí, porque yo lo he elegido, estar ahí. Yo no elegí un cáncer Ujú. y tuve que hacerle frente a la situación del cáncer, de la quimio y todo eso. Tú la enfermedad no la eliges. El estar en el mar o estar en el, no sé, en un 8000, lo has elegido. Otra cosa que te vaya mal, ¿no? Que tu condición física ese día estés agotado, que ese día pues la situación climatológica sea más adversa de lo que te imaginas, que sea cruel, porque la naturaleza es muy cruel, hay que decirlo también, es muy cruel, pero tú has elegido estar ahí y tienes que apechugar. Y yo tengo la opción siempre de subirme a un barco. El que está en la montaña no tiene esa opción, ojo también, ¿eh? Total. Entonces, es decir, venga, voy a por todas, voy a por todas. Y bueno, y luego me acuerdo, bueno, me costó un montón tocar tierra, perdí un montón de tiempo porque las olas daban contra digamos, la zona rocosa. Ujú. Claro, cuando te da contra las rocas, pues, la rodilla, las manos, no te puedes coger, luego es muy peligroso porque te pueden estampar. Bueno, Sí, bueno, y tu cuerpo ya no responde, ¿no? Estás yo lo vi aquello, súper que yo ahora cansado. digo, madre mía, aquello fue una locura. Y luego cuando ya toqué tierra y tal, me subí al barco y me dijeron, has hecho el récord del mundo. Digo, ¿qué? Sí, sí, has hecho el récord del mundo. Le bajé el tiempo a una japonesa, creo que fue en 2 minutos. Y luego hace un par de años vi que, no sé si fue una australiana, creo que fue una australiana, batió el récord del mundo otra vez un par de minutos, ¿sabes? Pero Récord del mundo con todas las adversidades que tuviste también, que al no sé final. cómo fue su cruce, me refiero, pues, al final ya rozas un poco, porque es verdad que juegas a favor de corrientes. Ujú, Claro, si yo hubiera sido una nadadora más rápida, está claro que hubiera jugado con mejores ujú, tiempos. Pero que al final también te das cuenta de que no es tanto el nadar rápido, sino también el que tú estés preparada mentalmente en tu experiencia, el que te haga afrontar las situaciones para tú poder llevar a cabo tus retos. ujú. Que oye, casualmente, ya te digo, se confabuló todo y pude hacer un récord del mundo. Nunca había estado en mis planes hacerlo y mira, tuve, tuve esa suerte, Mm. ¿sabes? Sí, a ver, yo creo que ese deporte, el 90% estoy seguro que es mental, Mucho, sí. porque la fuerza que tienes que tener, la mentalidad, la Sí, constancia, siempre te van a llegar dudas y miedos, son muchas horas. sí, Y no me imagino las veces, yo por ejemplo voy al gimnasio y de aquí al gimnasio tengo 15 minutos, mi cabeza me dice 10 veces no entres. sí, No me imagino durante 10 12 horas nadando sí, las veces que tu cabeza dirá, bueno, Selina, ya sí, está bien, no tienes por qué sufrir esto. sí. Y bueno, me parece súper increíble. Por eso también es muy importante también el controlar tu cabeza. Sí que es verdad que con los años aprendí, hubo un bueno, el canal de la Mancha, sí que tuve como hay un momento como que me pude como abstraer. Pero donde pude desarrollar eso fue en el canal de Mallorca. Porque el canal de Mallorca estuve 18 horas nadando y estuve varias horas, ya te digo, yo era consciente de que estaba reventada, de que no podía casi comer ya y tal, ¿no? Y hubo un momento que yo estaba como enfadada con el mundo, con mi equipo, con todo, ¿no?
Porque claro, al final te enfadas y dices, joder, es que yo he entrenado, es que yo me he esforzado, ¿no? A veces es, pasa en la vida, ¿no? Yo me he esforzado, porque esto no sale bien si yo me he Mm, esforzado, he hecho las cosas, he hecho bien los deberes. Bueno, pues que a veces hay algo que hace que esto salga mal, y a lo mejor es la salinidad, a lo mejor es la contracorriente, ujú, pero muchas veces no depende de ti de que salgan bien las ujú, cosas, ¿no? Entonces me acuerdo que ya empecé como a desconectar mentalmente. ujú, Entonces, mm, eso me sirvió a cuando yo estaba muy cansada físicamente, que también lo estaba mentalmente. Hubo un momento, hay un vídeo que yo dije, estoy enfadada, no sé qué, tal, y además estaba ahí, algo súper enfadada, ¿no? Con el mundo. Y me voy como más lejos. Imagínate como si yo estuviera sola, ¿no? ¿No? ujú, De momento me voy más lejos. Entonces es como que paso un tiempo como relajándome, desconectada de todo, desconecto. Hay gente que lo llama, pues, que entras en trance, hay gente que lo llama meditación, ujú, ¿vale? Entonces ves como mi brazada se va recuperando porque yo descanso mentalmente, físicamente, es como que haces así, ujú, ¿vale? Como que estás como recogiendo fuerzas y luego vas, el cuerpo te va pidiendo otra vez, dame, 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 dame. Entonces vuelvo otra vez a aumentar la brazada. Entonces, eso sí que lo trabajé. ujú. Entonces sé que cuando el cuerpo me dice descansa, aunque esté en el mar, descansa, baja la frecuencia, recupera, 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 porque es que es el cuerpo, es la mente lo que te lo está pidiendo. Y estás ahí a lo mejor 30 minutos, pero a veces a lo mejor tienes que hacer eso. Mm, Y luego recuperas con mucha más fuerza. claro, totalmente. Bueno, yo Mm, creo que es un mensaje muy importante también lo que has dicho de muchas veces nos esforzamos un montón para conseguir X cosas y el resultado no es como esperamos sí, y al final tienes que aceptarlo y al final quedarte también con todo el trabajo que has hecho detrás y estar sí, orgullosa de, bueno, yo he trabajado para esto, al final no se ha dado, pero bueno, todo lo que he hecho también tiene un valor claro. y eso es muy importante también que la Sí, eso gente te va a lo... servir mucho para enfocarte cosas en... Mucha gente no se atreve a meterse en determinados campos por el miedo al fracaso. por no llegar a la meta sin Claro, pensar en el proceso, en la persona que se van a claro, convertir para llegar. sí. Entonces también te das cuenta que es verdad que las personas que a lo mejor consiguen cosas es porque arriesgan. Siempre. Claro, o sea, tienes que arriesgar, ¿sabes? Yo creo que soy la persona que no soy pasiva ante la vida, ¿no? Entonces, pues me he metido en oposiciones, en canales, en tema maternidad, en tema todo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no soy una persona pasiva ante la vida y creo que nunca lo voy a ser. Pues también al final cuando, lo que te comentaba antes, ¿no? O sea, al final tú eliges a personas con las que quieres compartir tu vida. Es verdad que también depende de la otra persona que quieran, pero no me refiero a nivel pareja, me refiero a nivel de amigos, a nivel Mm. de, pues a nivel laboral, a nivel, ¿no? O sea, yo esta persona, o sea, es que para mí me suma mucho. Espero yo sumarle también para estar en mi vida. Y eso no te quiere decir que sea una persona, no sé cómo decirte, una persona famosa. No, a Mm. lo mejor una persona muy humilde, una persona que nadie sabe nada de ella, a ti te aporta mucho Sí, sí, por sí. por su filosofía de vida o por su bondad. Y Mm, dices, joder, es que, mira que es buena persona, es mm, que yo no soy tan buena persona. mm. ¿Sabes? Es que da, ¿no? Lo que comentamos a veces de los viajes, ¿no? Tú veías a lo mejor, vas a países y dices, ¿cómo esas personas con tan poco son tan felices, ¿no? Increíble. Claro, ¿no? Dices, o sea, es que ahí hay algo, ¿no? Mm, Y yo tengo que aprender esto, ¿no? Pues todo esto es como un aprendizaje, ¿no? Y al final también te das cuenta y tú valoras, ¿no? La persona que a lo mejor sube un 8000 o hace esto, pero a lo mejor no porque su condición física sea tan buena, sino, mm. jolín, Por todos los valores por y todos los todo lo que valores es la y por persona los en cojones que sí. tienes. Es que al final Exacto. muchas veces también es una cuestión, eso Sí, los nadadores muchas veces lo sí. comentamos al final, que llega un momento cuando estás ahí nadando, nadando, y dices, por lo que yo he luchado con los patrocinadores, ahora cómo voy a dar la cara con esto, con no sé qué, no sé cuánto. Y al final es verdad que dices, Mm. es una cuestión de cojones. Es Todo, decir, para todo en la vida. claro, tienes que ser cabezón ahí constante. Sí, Entonces al totalmente. final te das cuenta de que hay determinado tipo de personas, ¿sabes? Y eso también es verdad que el tema empresarial también va un poco por ahí, ¿no? Ujú, Pero es verdad que también tienes que trabajarlo. O sea, no puede ser un bocas, que hay muchos bocas por ahí mm, también, ¿no? Que no, yo me meto aquí, no sé qué más, que dice. Y luego ves mucho barco hundido. mm. Esto me pasa en el deporte. Por eso muchas veces, por ejemplo, en las travesías como Manhattan o el Canal de la Mancha, te piden una experiencia previa porque están hartos de ver, Sí, está muy bien eso. Me parece muy claro, bien. porque están hartos de ver gente que de repente oyen a tres o cuatro deportistas o emprendedores que se meten aquí y tal y luego son barcos hundidos. Sí, Claro, total. es que detrás de todo esto hay mucho trabajo. ¿Sabes? Entonces, claro, la Mm, gente se va.
a caballo ganador. Ujú. Y aún así, Bueno, hay gente hay un porcentaje que ese día puedes que caer, fracasan o abandonan o sí, por lo que sea, eso y ha forma hecho bien los parte. deberes. Mm, Y yo también creo que el deporte te da este valor, te enseña que la vida, yo creo que a la gente joven hay que enseñar un poco que haga deporte, porque tú puedes ser muy bueno y a lo mejor, pero siempre en el deporte siempre hay alguien que va a ser mejor que tú. siempre. Por eso los récords siempre se superan y siempre Ujú. va a venir uno que a lo mejor tarda 1 año, 2 años, 10 años, pero siempre tu récord va a ser alcanzado y eso Mm. también es bueno. Es lo bueno del récord, ¿no? Porque Claro, si sabes que va a llegar a un récord que nunca claro, nadie va a conseguirlo, al claro, final no claro, tiene ese claro, claro. prestigio. Sí, sí. Yo estoy segura de que yo, por ejemplo, el récord que le quité a la japonesa esta en Belqueru, Mm, seguramente sea mejor atleta que yo. Pero vamos, yo no la conozco, ¿no? Pero me refiero, por su trayectoria, seguramente era mejor atleta que yo. Pero yo pude hacer frente, o si un día los astros me vinieron de mi lado, y ya está, ujú, es así, ¿no? ujú, Y yo también es verdad que tenía una experiencia. Pero la australiana que me lo quitó a mí, pues es que seguramente sea mejor atleta que yo, y lo tenemos que ujú, reconocer. Entonces también es un trabajo de humildad, ujú. ¿no? Bueno, yo creo que esa parte es bonita, ¿no? Sí, Muchas veces la vemos de otra manera, pero personas como nosotros yo creo que lo valoramos y lo que has dicho del deporte es lo bonito del deporte, sí, estas cosas. sí, Y luego sí, también te sí. quería preguntar, ¿crees que si no hubieses pasado el tema del cáncer hubieses logrado todo esto? Yo creo que no, fíjate. No, me hubiera quedado como en la retaguardia. Me hubiera quedado como la natación de aguas abiertas es para los, pues para David Meca, ¿no? Que siempre se conoce a David Meca, ¿no? Es verdad que hablando un poco de todo esto, España goza de muy buenos nadadores, de Mm, lo mejorcito a nivel mundial hoy en día, ¿no? Pero es verdad que en aquel momento no, no sé por qué, no te digo, pero es la importancia de los sueños, ¿no? Es decir, pero también tengo una cosa, hay gente que, por ejemplo, que pasa un cáncer y escribe su libro, que siempre ha tenido ahí, creo que escribe un libro, pues se lanza, ¿no? Es decir, mm, bueno, ya está, si es que tampoco voy a perder tanto, ¿no? mm, O la gente que, pues hay gente que ha sacado una oposición durante el cáncer. mm, Yo fui incapaz de leerme un libro porque no estaba concentrada, ¿ves? mm, O sea, yo creo que cada uno hace una lectura o a lo mejor se reconcilia pues con un amigo que, bueno, pues que se quedó una asignatura pendiente y dijo, pues, o una carrera. Yo creo que tenemos que escucharnos más, ¿no? Y ser menos farolelos mm, y escuchar realmente ese interior tuyo y decir qué es lo que quiero yo en la vida, ¿no? mm, Y que no me lo cuenten tanto. mm. Creo que es así. Y también es súper importante que dentro siempre de las cosas malas, como puede ser una enfermedad, puede ser el fallecimiento de una persona, siempre vas a encontrar un aprendizaje y algún sueño Sí, que todo eso malo te va a impulsar a conseguirlo. sí. Entonces también cuando nos pasen cosas malas, tener la mentalidad de, bueno, seguro que me va a ayudar a algo, a conseguir algo, o me va a enseñar y tengo Mm, que aprender sobre esto. sí. Y creo que eso es muy bonito también dentro de las Sí, cosas malas que nos pasan, que solo mucha gente cuando le pasa algo malo solo se queja. Y al final tienes que ver que detrás de eso va a venir algo muy bonito. sí. Y luego también el tema de cuando te pasa algo malo, yo creo que tienes que hacer como a ver, no llorar tanto. Cuando digo llorar, o sea, el llorar como tal es bueno, ¿no? Pero no llorar tanto públicamente, sino el reconocer que estás mal. O sea, estás con un cáncer o estás con una enfermedad o tu ser querido está mal o tu pareja está con depresión. O sea, tienes que reconocer que estás mal, ¿no? Y tienes que hacer cabida de ese reconocimiento. Ujú, Me refiero tú, ¿no? Reconocer que estás mal o reconocer que estás enfermo o que tu padre está con una enfermedad grave y tal, ¿no? Reconocerlo. Y luego cuando haya pasado eso, ¿no? El aprendizaje de eso, ¿sabes? Realmente decir, bueno, pues yo he pasado por esto, yo esto no lo he buscado, es que hay cosas que no buscamos en la vida ujú, y nos vienen dadas. Y eso lo tienes que hacer, o sea, tienes que superar esa situación por cojones, es que no te queda otra. ujú, ¿Sabes? O sea, por mucho que tú creas que sepas, porque a veces sabemos mucho, 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 pero cuando al final te afecta a ti, tienes que tirar de tus propias herramientas, ¿no? Y luego decir, bueno, vale, yo he superado esto, pues igual que he superado esto, o he ayudado a mi ser querido a superar esto, ostras, yo tengo unas herramientas ahí que yo no pensaba que las tenía, las puedo emplear pues, para, pues eso, para hacer otras cosas, ujú, ¿no? Y tirar de esas herramientas internas, o si no, mejorarlas, pero sabes que ya las tienes. ujú, Creo que eso es muy importante también. ujú. Bueno, ¿y qué consejo le podrías dar a esas mujeres bueno, te han sido diagnosticado ahora un cáncer de mama, tú ya has pasado por ello?
¿qué consejo le podrías dar para que, bueno, este proceso se lo tomen con menos miedo, menos dudas? Pues el proceso, el consejo que siempre doy es que sigan luchando y que es como el pasar por un cáncer es como una gran travesía. O sea, te tiras a nadar, no sabes cómo va a ser tu travesía. Tú has oído cómo han sido las travesías a otros nadadores, cómo les ha ido a otros nadadores. La tuya va a ser siempre diferente al resto. Tendrá cosas parecidas a algunas que has oído, pero hay que tirar siempre para adelante, hay que continuar nadando siempre. Y luego también el cáncer o la enfermedad, sea lo que sea, no se merece que tú que caigas ante él. O sea, siempre yo creo que la bandera por lucha, ¿no? Incluso a veces hay veces que la cosa no sale bien, ¿no? Pero durante el proceso del cáncer, durante la travesía o durante esa situación, el, no sé cómo decirte, aliméntate de Hay lo cosas que. bonitas aún por vivir, ¿no? Durante ese Sí, proceso. aliméntate. O sea, realmente hay gente que es verdad que no sabe hacer frente a esa situación. O sea, tu entorno, me refiero, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus familiares, ves que se alejan porque no saben cómo enfocarlo, ¿no? Mm, Pero hay gente que sí. Entonces, pues, ¿qué te apetece un día? ¿Irte con un colega y pasarte la tarde o irte de rebajas o irte? Chicos, dártelo, mm, ¿sabes? Darte esos respiros, darte esas licencias o sea, que no te quiten la sonrisa, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, lo que sí he aprendido es, por ejemplo, que el cáncer puede volver a surgir o si no es un cáncer es un accidente de coche, me refiero, o mm, sea, o otra enfermedad, que enfermedades hay, el mm. abanico está llenito, ¿no? Pero sobre todo, el morirte con un sueño, ¿sabes? Yo qué sé, por ejemplo, uno de mis sueños es irme a la Antártida. Vamos, es que me encantaría hacer ese viaje. Y sé que hay expediciones a la Antártida y todo eso. Bueno, pues a lo mejor el día de mañana tengo dinero y me voy a la Antártida. O si no, pues me gustaría seguir, yo qué sé, irme al Amazonas. O Mm, sea, es que hay tantos sueños por hacer, tanto, 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 que parece que lo dejemos, ¿no? ¿No? O a lo mejor hacer el Camino de Santiago, ¿no? Porque el Camino de Santiago tú sola o una parte del Camino de Santiago mm, es súper chulo, mm, ¿sabes? O sea, hay muchos sueños y vivamos más los sueños y el día a día, mm. sobre todo. Yo es una de mis frases favoritas. Estamos aquí para vivir nuestros sueños. Al final nuestros sueños llegan a nuestra cabeza para tener que cumplirlos. Claro, Y creo que no hay mejor cosa que debes de hacer en tu vida que luchar por esos sueños, sí. porque al final es lo que te vas a llevar. Y muchas veces he estado con pues, enfermeras que han estado en paleolíticos Mm, y siempre me gusta pues, preguntarles. Soy una persona muy curiosa y la pregunta siempre es qué es lo que te dicen la gente antes de marcharse y siempre, siempre, siempre la respuesta es que se arrepienten de las cosas que no han hecho. mm, Nunca se van a arrepentir de las cosas que han hecho claro, y creo que ese mensaje es el que tiene que quedar de sí, vive por tus sueños y lucha por tus sueños, cueste lo que cueste. sí, es así, es Y así. eso es lo más importante en la vida. Sí, Y bueno, nada, creo que ha sido una charla muy interesante. sí, la verdad es No que sé si sí. quieres hablar de alguna cosa más. No, yo simplemente decir eso también, ¿no? Pues que al final todo esto se resume que al final cada uno tiene que hacer lo que realmente le nazca, que no haga mal a nadie, eso, ¿verdad? Con el respeto siempre. Y si a alguien no le gusta, pues que no mire. Que es verdad, al final el protagonista de tu vida eres tú mismo, eres el protagonista de tu propia película. Tienes que hacerlo lo mejor posible, también de verdad, ¿no? No, no faltar a nadie el respeto ni el cariño y todo Siempre. esto. Pero a partir de ahí, ya está. Es que mucha gente critica porque no tiene esas agallas, ¿no? Pero volviendo a las frases estas, por ejemplo, mi frase siempre es, las últimas brazadas en una travesía determinan el éxito. Qué O bonito. sea, y es que es así, ¿no? Porque es verdad que a veces estás exhausto, ¿no? Ya estás harto de todo, ya Mm, estás agotada mentalmente de todo, ¿no? Y las últimas brazadas ya al final dices, venga, voy a darlo todo, ¿no? Y mm, al final es cuando sale, ¿no? Pues mira, Belquero, ¿no? Me pasó, ¿no? Y luego pues no hay nada escrito. No sé, incluso en política lo estamos viendo y a veces me gusta mucho ser espectadora de la vida, lo que pasa a veces en las noticias o cosas, o, ¿no? Como espectadora. Es mm, que al final, ¿sabes? Me gusta mucho la vida ser una espectadora mm, ahora, ¿no? Porque dices, ostras, y este tío al final ha ganado. O mm, y no sé, ¿no? Y es gente que a lo mejor nadie le conoce ni nada y dices, ostras, qué bien lo ha hecho, ¿no? mm. ¿Cuál es su...?
y cada uno tenemos nuestro camino. Es que realmente es muy filosófico, ¿no? Porque Mm, toda la vida es muy filosófica, pero yo recuerdo, mira, cuando estaba con el cáncer, que ya estaba en la fase más aguda, porque hay fases muy agudas, ¿no? Cuando estás con la ujú, quimio, estás muy mal, ¿no? Que no remontas y tienes que ir a goteros y tal, ¿no? Yo no soy creyente, nunca lo he sido y, bueno, durante el tratamiento esa parte se acentuó más. Y, bueno, me río porque me volqué un poco en la filosofía. Yo estudié filosofía en COU, pues como muchísima gente, ¿no? ujú, Y bueno, no era una alumna muy brillante de filosofía, ¿no? Pero recuerdo y me reí porque mi profesora, yo estudié en María Enríquez y mi profesora, creo que ya está jubilada, se llamaba Pura, de Oliva era. Y bueno, ella como filósofo nos dio a Nietzsche. Y bueno, pues yo lo digo pues como uno más, ¿no? mm, Pero a veces no eres consciente de lo que aprendes, ¿no? Y ves tú, cuando estaba con el cáncer, tenía los libros, porque sí, verdad que a veces luego hace limpieza, ¿no? ujú, Bueno, pues los libros de filosofía los guardé y recuperé a Nietzsche. Y bueno, a mí me dio una fuerza de la filosofía increíble, porque realmente era eso, ¿no? Era realmente cuando el ser humano está hundido, cuando está sumido, ¿no? En la tristeza ujú, o por una tiranía, por una democracia, por lo que fuera, ¿no? Como tú mismo, como ser humano, porque la mentalidad, la ideología, la fuerza interior la tienes tú y tú tienes que trabajarla, ¿no? Por eso el león, ¿no? Que tiene que un poco quitarse todas eh, estas armaduras o mm. estas capas que nos ha dado la sociedad, ¿no? Y realmente decidir tu propio camino, ¿no? Y a mí me dio mucha fuerza y eso, y el poema este de si volviera a nacer, ¿no? Entonces me refiero a que todo esto, que creo que son aprendizajes y que la vida está ahí para vivirla, que solamente hay una vida, ¿eh? Ujú, O sea totalmente. que Bueno, me ha encantado charlar contigo, me encanta tu filosofía de vida. Me habían hablado muy bien de ti, pero ha sido mucho más muchas las gracias. expectativas y nada, me pareces una persona increíble, súper luchadora, una guerrera. Gracias. Bueno, me emociona y todo de decirlo y nada, la verdad que un placer haberte tenido y muchas gracias por todo. A ti, muchas gracias a ti. Nos vemos.